álgebra lineal, hablemos sobre las matrices definidas positivas. Para hacerlo, vamos a dar un vistazo al pasado. Cuando estábamos en cálculo 1, bueno, voy a resumir mucho lo que hemos hecho. Para hallar y distinguir los puntos críticos de una función f de x, nosotros sabíamos que nos interesaban los puntos frontera, nos interesaban los puntos en los cuales la derivada no está definida, pero también nos interesaban los puntos en los cuales la derivada era igual a 0. ¿Se acuerdan? Porque se trataba de las pendientes y estos puntos con pendiente igual a 0 nos interesaban porque podían ser máximos o podían ser mínimos. Y entonces lo que hacíamos nosotros era derivar la matriz, igualarla a 0, y para todas las x que cumplan que la derivada de f es igual a 0, el criterio de la segunda derivada nos decía que nosotros podíamos sustituir esto en la segunda derivada de la función. Y que como es una función evaluada en un punto, esto es un número. Y un número puede ser tres cosas en el mundo. Puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Y nosotros sabíamos que si era mayor que 0, entonces en ese punto había un mínimo. Si era menor que 0, en ese punto había un máximo. Y si era igual que 0, en ese punto había un punto de inflexión. Esto tenía que ver con las concavidades, todo el análisis que hicimos. Bien, y ahora les voy a llevar a dar un pequeño vistazo al futuro. ¿Qué va a pasar en cálculo 2? Bueno, en cálculo 2 van a pasar un montón de cosas, pero cuando nos pongamos a trabajar con funciones, vamos a poder trabajar con funciones multivariables o funciones que tengan varias variables. Digamos esta función, para darnos un ejemplo. Una función que depende de x y es 6xy cuadrado más 5x cubo por y. Para derivar la función, la derivada de esta función va a ser un vector. ¿Y cómo va a ser este vector? Va a ser este. En el primer piso, la derivada de la función solo respecto de x. Y en el segundo piso, la derivada de la función solo respecto de y. Una vez más, repito que para llegar aquí nosotros vamos a ver un montón de cosas antes. No se asusten que esto va a estar perfectamente bien respaldado por nuestra teoría. Pero, esto. Entonces, en este caso, fíjense que si yo agarro esto y hago como si y fuese una constante y la única variable es x, entonces la derivada de esto, la derivada de x es 1 y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, por eso el 3 ha bajado aquí y ha quedado como 15x al cuadrado. Noten que las y's no las hemos tocado. Y en el segundo piso nos hemos fijado en esto como si x fuesen constantes, no las hemos tocado. La derivada de y al cuadrado sería 2y, por eso se ha convertido en 12y, y la derivada de y es simplemente 1, así que 5x cubo. Perfecto. Nosotros igualaremos esto a 0, resolveremos los valores para hallar los puntos interesantes y luego nos fijaremos en la segunda derivada, el mismo razonamiento que en cálculo 1. Solo que si la primera derivada era un vector, ¿qué creen que va a ser la segunda derivada? En efecto, la segunda derivada será una matriz. Y la cosa va a funcionar más o menos así. Una vez más les estoy adelantando, no se queden mucho con el procedimiento, simplemente lo que va a pasar. En este elemento me voy a fijar en este piso derivado respecto solo de x. Se dan cuenta que esto, derivado respecto de x, es como si fuese una constante, ¿no? Todo eso se va y nos queda solo 30xy. Y aquí, el mismo piso, pero derivado solo respecto de y. Nos quedaría 12y más 15x cuadrado. Aquí me fijo en este piso derivado respecto de x, 12y más 15x cuadrado. Y aquí en este piso derivado respecto de y, que sería simplemente el 12x. Esto es una constante y desaparece. Quiero que se den cuenta de una cosa. Es una matriz cuadrada y además esto no es una coincidencia. Es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque para agarrar esto hemos agarrado la función y le hemos derivado primero respecto de x y luego respecto de y. Y para llegar aquí hemos agarrado la función y le hemos derivado primero respecto de y y luego respecto de x. Son lo mismo, dado que la función sea continua y se comporte de buena manera. Pero lo que quiero llevar es a esto. Sustituyendo los valores que ya hemos hallado aquí en esta matriz, vamos a tener una matriz numérica, es decir, llena de números. Pero,
¿Cómo hacemos para saber si esa matriz es positiva o negativa? Yo estoy queriendo retrucar el mismo criterio de cálculo 1, ¿no? Si es máximo, si es menor que 0, entonces es un máximo. Si es menor que 0, entonces hay un mínimo. ¿Cómo hago eso con una matriz? Es ahí donde necesitamos el álgebra lineal. Y necesitamos agarrar las matrices y preguntarnos cómo hacemos para definir si son positivas o negativas. Lo primero que se nos ocurrió es que si una matriz está llena de positivos, entonces es positiva. Pero eso no funcionaba en lo absoluto. Entonces, se decidió tomar esta definición. Una matriz simétrica. Siempre vamos a trabajar con matrices simétricas en este capítulo. Pero no pasa nada porque cuando las usemos en cálculo 2 van a ser siempre simétricas. Es definida positiva si se cumple esto. Yo agarro cualquier vector del tamaño justo. Puede ser un vector, bueno, que no sea el vector lleno de ceros, por supuesto. Pero puede ser un vector lleno de positivos, un vector lleno de negativos, un vector que tenga positivos y negativos. Y si hago esta multiplicación, x transpuesta por a por x, que me da un número, ese número tendrá que ser mayor que 0. Si eso sucede, podemos inferir lo siguiente. Como nosotros podemos poner cualquier vector aquí, cualquier vector ya sea negativos, positivos, lo que sea, y si esto termina valiendo siempre 0, siempre mayor que 0, quiere decir que esta matriz en naturaleza era positiva. Es medio extraño lo que estoy diciendo, pero por eso no decimos una matriz positiva, decimos una matriz definida positiva. Por supuesto, no habrá solo matrices definidas positivas. Si para cualquier x nos sale más bien un resultado menor que 0, vamos a decir que a es definida negativa. Pero ahora hay más opciones. Si resulta que es así, siempre es positivo, pero a veces es 0, o sea, nunca es negativo, pero puede ser positivo o a veces 0, entonces la matriz es semidefinida positiva. Lo mismo, mil disculpas, aquí me faltó. Si es siempre menor, pero puede ser 0, en otras palabras, nunca es mayor que 0, pero puede ser 0 eventualmente, con algún vector dado, entonces es una matriz semidefinida negativa. Y por último, las que más van a existir. Si esto resulta que a veces es positivo y a veces es negativo, entonces A es una matriz indefinida. Ahora tenemos 5 opciones. Pues bien, si conocemos una matriz simétrica A, ¿cómo hacemos para saber si es definida positiva o definida negativa o qué es? ¿Sí? Les muestro este ejemplo. El primer intento se llaman las formas cuadráticas. ¿Sí? Y tiene que ver con esto. Fíjense en esta matriz, que es simétrica. Y x1, x2 un vector cualquiera de R2. Sé que estamos en R2 porque estamos en 2 por 2. Fíjense, retruco lo que nos ha salido, ¿no? X transpuesta por A por X. X transpuesta A por X sería esto. Y al final llegamos a esta cosa. 3x1 menos 2x1, x2 menos 2x1, x2 más 5x2 al cuadrado. Dense cuenta que estas dos son iguales y llegamos a esto. Noten que aquí hay una cosa bastante clara, ¿no? Las diagonales son los coeficientes de los cuadrados. Y la suma de estas dos, menos 2 y menos 2, da este menos 4, que es el cruzado. ¿Qué podría hacer yo aquí? Puedo usar el viejo truco de completar cuadrados. ¿Sí? Fíjense, estoy agarrando solo estos dos y estoy factorizando el 3 además. 3x1, aquí quedaría 4 tercios, x1, x2, y aquí afuera estoy dejando el 5x al cuadrado. Yo sé que para completar este cuadrado tengo que agarrar este número, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Necesitaría aumentar un 4/9 x al cuadrado medios. En verdad no estoy aumentando solo esto, estoy aumentando esto multiplicado por 3. Y si he aumentado eso es exactamente lo que tengo que restar. Así lo que he hecho aquí es prácticamente sumar 0. Ya sabemos, completamos cuadrados. Y fíjense que esto entonces es un cuadrado perfecto. Y que esto de aquí, 5 menos 12/9, nos ha salido 11 tercios, que es un número positivo. Y lo que tenemos aquí entonces es una suma de cuadrados. Algo al cuadrado más algo al cuadrado. Y yo sé que eso es siempre positivo. Entonces puedo saber que la matriz A es definida positiva. Eso funciona. ¿Qué tal si yo tuviese un ejemplo R3?
¿sí? Fíjense que para esto se los muestro, aunque nosotros ya lo sabemos, ¿no? Los cuadrados son el 7, el 2 y el 10, que son exactamente los miembros de la diagonal. El lugar donde se encuentran x y y son estos dos, ¿no? Bueno, x1 y x2, digamos, que suman 30, por eso 30 por x1, x2. El lugar donde se encuentran x1 y x3 son estos dos, menos 1 y menos 1, el menos 2. Y el lugar donde se encuentran x2 y x3, estos dos, son 0 y 0, así que este es 0. Y aquí nos damos cuenta que completar cuadrados en este escenario resulta muy tedioso, muchos cálculos. ¿Se imaginan hacerlo en una matriz 10 por 10? El método es correcto, es útil, pero es extremadamente costoso. Así que lo descartamos. Entonces la gente se metió a ver, a analizar esto. Y se dieron cuenta de algunos teoremas que yo voy a citar aquí, pero están demostrados en el texto. Se dieron cuenta de que si A es definida positiva, su inversa también lo es. Por supuesto, si A es definida negativa, su inversa también lo es. Son lo mismo, ¿no? Es decir, tienen la misma definición. Si A es definida positiva, entonces cada miembro de su diagonal es positivo. Pero fíjense que esto es una implicación. Es decir, si A es definida positiva, todos los miembros de su diagonal son positivos. Pero eso no quiere decir que una matriz que tenga todos los miembros de su diagonal positivos sea automáticamente positiva. No funciona de ida y vuelta. Es un dato útil, pero no contundente para nada. Y este es muy interesante. Si A es una matriz simétrica, A es definida positiva si todos sus autovalores son positivos. Eso es muy práctico. Y va de vuelta. Si todos los autovalores de la matriz son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Y entonces nosotros le enseñamos a la computadora a trabajar con la asignatura de una matriz. La asignatura de una matriz es algo tan simple como esto. La asignatura de A es este par de números P y Q. P es el número de autovalores positivos que tiene la matriz y Q es el número de autovalores negativos que tiene la matriz. Entonces esto va a funcionar más o menos así. Esta va a ser la definición que le demos a la calculadora, a la computadora. Si A es una matriz n por n y la asignatura de la matriz nos sale n0, digamos si A es una matriz 3 por 3 y la asignatura es 3, 0, nosotros podemos intuir que sus tres autovalores son positivos, que ningún autovalor es negativo y entonces que A es definida positiva. Si lo mismo, no hay ningún autovalor positivo y todos los autovalores son negativos, la matriz es definida negativa. Si sucede esto, fíjense, P es un número menor que n, en otras palabras, estamos en una matriz 5 por 5 y obtenemos que 4 autovalores son positivos y ninguno es negativo. El autovalor que falta entonces tiene que ser el 0. Y eso quiere decir que uno de sus autovalores, por lo menos, bueno, en este caso, por lo menos uno de sus autovalores es 0. Eso nos hace saber que como no hay ningún negativo, pero no son todos positivos, A es semidefinida positiva. Y lo mismo aquí, ¿sí? Si todos los autovalores son negativos, o sea, si no hay ningún autovalor positivo, todos son negativos, pero hay algún autovalor igual a 0, A es semidefinida negativa. Y por último, que es lo que va a pasar más, si tiene autovalores positivos y negativos al mismo tiempo, A es indefinida. En otras palabras, les muestro estos tres ejemplos. Esta matriz, que es simétrica, calculamos los autovalores y nos salen estos. Estos tres autovalores son positivos, incluso este. Si lo calculan, 5 es mayor que la raíz de 17. Los tres autovalores son positivos. Entonces la asignatura de la matriz sería 3, 0 y la matriz es definitivamente definida positiva. En este otro ejemplo, una matriz 4 por 4, y nosotros sacamos sus autovalores y resulta que todos son negativos. Entonces la asignatura de la matriz es 0, 4 y B es definida negativa. Y también podrá pasar algo como esto. Fíjense, en esta matriz, dos autovalores son positivos, uno es 0, así que en esta automatriz matriz 3 por 3, su asignatura es 2, 0. Dos positivos, ninguno negativo, pero uno igual a 0. Así que C es semidefinida positiva. Y por último, esta, que va a ser muy, muy común, esta matriz que es simétrica, sus autovalores son estos. 11, bueno, algo como 11, 0.17 y menos 0.515. Dos son positivos y uno es negativo.
la matriz D es indefinida. Este método es correcto, pero una vez más, es un fracaso. ¿Por qué? Porque depende de hallar autovalores. Y ya sabemos que hallar autovalores no es un procedimiento barato, ¿sí? Podríamos decir que esto es un tremendo fail. Igual que el método de los mínimos cuadrados. En el siguiente video vemos quién nos puede ayudar.